Bereshit bara Elohim et Asamayim beet Aretz. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Oye Israel, el nombre nuestro poder, el nombre uno es. Y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, de todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñarás a tus hijos, estando en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Yud-He, Adonai tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te hagas imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, ni les rendirás culto, porque Yud-He es un Elohim fuerte, celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero trata con amor por 1000 generaciones a los que le aman y guardan su misbot. No hagas mal uso del nombre de Adonai tu Elohim, porque no dejarás sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate del día séptimo para consagrarlo al nombre de tu Elohim. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día séptimo es consagrado al nombre de tu Elohim. No harás en él ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni el extranjero que habita entre tus puertas. Acuérdate que Adonai tu Elohim en 6 días hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y el séptimo día descansó. Por eso el nombre de tu Elohim bendijo el día de reposo y lo declaró día sagrado. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio en prejuicio de tu prójimo. No codicies la casa, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey, el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Emet. Recibamos gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jadebar de Elohim Hamasía, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Hamasía nos ama y nos ha librado de nuestro pecado derramando su sangre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Miren que vienen las nubes y todos os le verá, incluso lo que le traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él. Sí, Emet. Yo soy el Alejitaf, dice Adonai, el Elohim Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Gloria, honor y gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres digno, Adonai Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas por tu voluntad, existen y tienen ser. Digno es Jadebar de Elohim Hamasía, de tomar el rollo y abrir sus sellos, porque fue sacrificado y derramando su sangre nos ha redimido. Para Adonai nuestro Elohim, gente entre todos los pueblos, lengua, raza, nación, de nosotros ha hecho un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de nuestro Elohim, y reinaremos sobre la tierra. El cordero que fue sacrificado es digno de recibir la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza, la gloria, la honra y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al cordero sean dada la alabanza, se debe nuestra salvación. La alabanza, la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza sean dadas a nuestro Elohim por todos los siglos. Emet.
El reino del mundo ya de nuestro Adonai, de su Mesías, y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que ha de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos, los profetas, a tu pueblo santo, y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá lo que destruye en la tierra. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados en él. Con la gracia, con la bendición, con el poder, la revelación, el poder de resurrección que levantó a nuestro Mesías, al Hijo de Elohim, hoy estamos delante de ustedes que nos ven, que nos escuchan. Ya les he dicho que nuestro público en YouTube, sin contar el de Facebook, son generalmente hombres mayores de 60 años, de Cuba y de México. Son las naciones que, como les decía, son las naciones que fundamentalmente es el público de donde procede el público que está accediendo a estas publicaciones. Le doy gracias a Elohim, que por el poder, por la palabra y el amor que manifestó por medio de su Hijo, por cada uno de estos hombres, tanto en México como en Cuba, que separan un tiempo de su día para ver estas publicaciones, para recibir el testimonio del Espíritu. A ellos sea la bendición, sea la gracia, sea la verdad, sea la revelación, sea el poder que levantó al Mesías de entre los muertos en cada una de sus vidas, en sus hogares, en sus familias, en sus matrimonios, en sus hijos, en sus familiares. Sea la bendición de una manera especial, trayendo liberación, trayendo sanidad, trayendo el testimonio del Espíritu, trayendo el aliento, el soplo del aliento de vida a cada uno, trayendo el conocimiento de la vida eterna, trayendo el shalom, la paz, a cada una de sus vidas, donde quiera que estén, y la abundancia de la provisión de Elohim sea con cada uno de ellos. Que sean bendecidas sus mesas, sus canastas, que sean bendecidas y prosperadas sus vidas, tanto espiritual como materialmente, y que tengan paz. Comenzamos el 30 de enero para darle una referencia, comenzamos el 30 de enero estas publicaciones, y el día de ayer para mí es un milagro de Elohim, porque como he dicho, no estamos haciendo video para multitudes,
aunque la persona es libre de mirarlo, es libre de recibir el testimonio del Espíritu, pero gracias a Elohim, en el día de ayer, pues alcanzamos las 1000 visualizaciones de cada una de nuestras publicaciones, es decir, las 1000 visualizaciones de las publicaciones que hemos hecho. Para mí es una bendición, porque le decía, no hacemos publicaciones buscando la gloria de los hombres, buscando, como decir, la fama, ni buscando aquí está, amén. El 30 de enero del 2025, pues publicamos la primera publicación, es decir, hicimos la primera publicación del testimonio del Espíritu que he recibido. Gracias a Elohim, pues como le decía ayer, alcanzamos las 1000 visualizaciones y creo que nada es en vano. Cada uno de estas personas, cada uno de estos hombres que están recibiendo el testimonio del Espíritu, formamos un ejad con los apóstoles, formamos un ejad con el Hijo de Elohim y formamos un ejad con Elohim mismo. Es decir, somos uno, donde la cabeza es Elohim mismo y nuestro pastor, nuestro Mesías y nuestro Rey es el Mesías. Cuando comenzamos a proclamar los mandamientos de Elohim, le hemos dicho que el Elohim verdadero está relacionado con los mandamientos, pero él, cuando comienza a proclamar su mandamiento, dice: has de saber que yo soy Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, es decir, de la casa de esclavitud. No tengas otro Elohim delante de mí. Por lo tanto, adoramos al Elohim eterno, al Creador, al Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Elohim de Israel. De Israel. No adoramos dioses ni de Cuba, no adoramos dioses de ninguna nación. Adoramos al Elohim eterno, al Espíritu, al Eterno, al Creador, al que trajo la luz, al que hizo nacer la luz desde el principio. Es decir, el que dio a luz verdaderamente al Mesías que existe desde el principio. Y adoramos al Elohim que se reveló a Abraham, a Isaac, a Jacob, y que, cumpliendo las promesas dadas a Abraham, liberó al pueblo de Israel de Egipto y lo hizo una nación. Una nación, hizo una elección con una nación que en este caso es Israel, para revelar su gloria, para que ese pueblo diera testimonio de las obras que el Elohim eterno
había hecho no solo a Abraham, a Isaac, a Jacob, sino que había hecho a toda esa multitud que había salido de Egipto, y que les dio su mandamiento y lo escogió como un pueblo adecuado para Elohim. Así que este es el Elohim que adoramos, no el Elohim de ninguna nación ni de ningún pueblo. Este Elohim es el que dio origen a los pueblos, a las naciones, a las tribus, a las lenguas. Así que este es el Elohim que adoramos. Y adoramos como nuestro pastor, como nuestro Mesías, aquel que fue identificado por el profeta Yohanan como el Cordero de Elohim y que fue sacrificado según sus propias palabras el día 14 de Nisan, de Abib, cuando se sacrificaban todos los corderos de la Pascua, y que fue levantado, según él profetizó a Nicodemos, diciéndole que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así él debía ser levantado. Fue levantado con sus manos en alto, clavado en aquel madero, en aquella estaca, y una vez que había cumplido todo lo que acerca de él estaba escrito, entregó el espíritu y fue traspasado por un soldado en el costado, donde salió agua y sangre. Y este es el testimonio que él le dio a sus discípulos. Este es el testimonio que él le dio primero a los 11, es decir, a todos los discípulos excepto a Tomás, y después a todos los discípulos estando Tomás presente. Y que el apóstol Juan, escogido para que diera testimonio y para que ese testimonio quedara escrito, pues fue vindicado en el libro de Revelaciones como el único que había dicho la verdad de todo lo que había oído y visto acerca del testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio del Mesías. Así que, hermano, esta es la línea de revelación que seguimos. Esta es, sabemos que el Mesías es la palabra de Elohim, es el logo de Elohim, es la vida que estaba en el logos de Elohim y que se hizo hombre y hizo manifestación conforme a la profecía al pueblo de Israel. Este es el Mesías del cual tratamos. Sé que cuando Juan hablaba, le decía que él era uno que estaba en el desierto, era una voz en el desierto proclamando que enderezaran los caminos del Señor. De manera que cuando el Mesías viene a nuestras vidas, cuando tenemos un encuentro con Él, pues nuestros caminos torcidos comienzan a enderezarse. Estamos en el capítulo 4 del Evangelio Eterno. Estamos en el capítulo 4 del Evangelio Eterno, del encuentro del Mesías con una mujer de Samaria. Vamos a darle lectura. Cuando pues, y vamos a ir comentando para ir adelantando. Capítulo 4 del Evangelio Eterno, conocido como el Evangelio de Juan. Cuando pues
Adonai, el Señor, Adonai significa Señor, entendió que los fariseos habían oído decir que, recuérdense que en las Biblias que tenemos, las traducciones que tenemos, dicen Jesús. Verdaderamente su nombre es la palabra de Elohim, Hadebar de Elohim Hamasía, pero en el hebreo es Yehoshua, que significa Elohim es mi salvación, Elohim es la salvación de su pueblo. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Yehoshua hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Yehoshua no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue a Galilea. Vamos a tratar esta primera parte, puntualizar algunas cosas, porque tratamos con un público heterogéneo en el sentido de que pueden venir de diferentes maneras de pensar, de diferentes, como decir, niveles culturales y demás, y quizás hayan palabras que les sean extrañas. Pues aquí están los fariseos. Los fariseos eran un partido religioso miembro de una secta judía que cumplía con rigor los aspectos externos de la ley, pero no sus preceptos y su espíritu. Mira, hermano, solamente por medio del Mesías podemos trasladar hacia nuestro espíritu nuestra vida de adoración, nuestra vida de devoción verdadera. Hasta que no tenemos un encuentro con el Mesías, no tenemos una devoción profunda que parte del espíritu, porque el hombre sencillamente está viviendo en la carne, está viviendo por los designios de la carne, ha hecho una cosmovisión, ha hecho, como decir, costumbres, ha ido haciendo raíces según su propia experiencia y su peregrinar en este mundo desde su nacimiento, del vientre de su madre, de la concepción, es decir, que se realiza en este mundo y del cual y por el cual nacemos, de la concepción de nuestro padre y de nuestra madre. Pues el hombre va siendo un conjunto de conceptos, de alegorías de su vida, y ese hombre se va formando su manera de expresarse, su manera de manifestarse, no solamente en lo social, sino también en lo religioso, en la cosmovisión que tenemos acerca de Dios, de la eternidad y demás. Lo que significa que el hombre, su manera de expresión es más bien externa, porque son concepciones carnales que parten de su naturaleza carnal. Pero al encuentro con el Mesías, recordemos a Nicodemos, que era un hombre, un principal entre los judíos, posiblemente de este grupo de los fariseos. Nicodemos fue al Señor en esa misma cosmovisión, en esa misma naturaleza,
Y él les dijo: sabemos que has venido de Elohim, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no fuese enviado por Elohim. Y sin mucho preámbulo, el Mesías le dice: Nicodemo, de cierto te digo que hay que nacer de arriba, hay que nacer de lo alto, hay que nacer del Espíritu, hay que nacer de agua y del Espíritu. De manera que no es un nacimiento terrenal, aunque ocurre en la tierra, no es un nacimiento que su origen está en la tierra, sino que el origen está en el cielo, por cuanto procede, se origina y se llega a concebir en el cielo, no en la tierra. Es decir, se origina en el Espíritu. Y sabemos que la esencia de quien es Elohim, la esencia del Espíritu, como decir, el corazón de su existencia está en el cielo, aunque su naturaleza lo llena todo. Así que este hombre, como igual que estos fariseos, pues ostentan exteriormente su creencia religiosa. Fíjense que en el sentido que está esto dicho: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, ya ellos estaban mirando que que se estaba manifestando y que del cual Juan el profeta dio testimonio, es como decir, estaba tomando lugar, estaba creciendo y podía verse como una amenaza, porque los líderes, y eso se pone de manifiesto en todas las esferas de la vida humana, que los líderes, cuando ven que alguien se levanta y que puede ser un posible contrincante o un posible, como decir, que puede alcanzar por su manera de ser el liderazgo, pues sencillamente lo eliminan, lo apartan. David fue un hombre que Elohim lo sacó de detrás de las ovejas. David fue a visitar a sus hermanos que estaban en la guerra, y allí había un filisteo, un gigante que salía a desafiar al rey y a los ejércitos de Israel, y nadie le hacía frente por cuanto le tenían miedo. Y el rey prometió darle a su hija a aquel hombre que se levantara y peleara y venciera a aquel gigante. David, siendo un joven, quizás un adolescente o un joven, pues había ido a llevarle provisión a sus hermanos, y viendo esta situación dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso que desafía al Elohim de Israel y a sus ejércitos? Y pidió presentarse al rey para salir a combatir a aquel gigante, a Goliat. Quisieron ponerle una armadura de hierro que sencillamente él no soportaba, ni con la cual él podía, porque eso es lo que te ponen, es una armadura de hierro que representa tu dignidad, que representa tus convicciones profundas de lo que tú crees, de lo que tú has recibido en tu cosmovisión, como tu ideología política, tu manera de vivir. Es una coraza de hierro que hace el hombre exterior y que impide la obra del Espíritu en su vida. Pero David no aceptó aquella coraza y dijo que cuando los leones, las fieras, venían a arrebatar sus ovejas con
una honda y con piedra, él las ahuyentaba. Y sencillamente salió con su honda, una manera de tirar piedras. Y cuando aquel filisteo, aquel gigante Goliat, lo vio, dijo: ¿quién es este perro que ha venido con honda, con piedras conmigo? Es decir, menospreció no solo a David, sino al que estaba con David. En aquel que defendía a David, en aquel que estaba dando testimonio por medio de David. Y David le dijo: tú vienes a mí con lanza, con jabalina, con espada, pero yo vengo a ti en el nombre de Adonai de los ejércitos. Y dice que blandiendo su honda y creyendo aquel gigante que iba a devorar a David, dice que David, pues con su honda tiró aquella piedra y aquella piedra le dio en la misma frente, de manera que aquel gigante cayó. Así que, hermano, por eso nuestras armas, como si así pudiéramos decir, no son carnales, sino espirituales. Cuando estamos en el Señor, no es necesario, como dice la palabra de Elohim, no es con arma ni es con ejército, es con el espíritu de Elohim. Napoleón Bonaparte, un general victorioso de 1000 batallas, decía que le temía más a una viejita de rodilla orando al Elohim del cielo que al ejército enemigo, cualquiera que fuera el número de ellos. Así que, hermano, no es con ejército, ni es con fuerza, ni es con arma, es con el espíritu de Elohim. Es en la oración de los hombres donde se transforma una familia, donde se transforma una vida, donde se transforma un pueblo, una nación. Estamos tratando precisamente el capítulo 4 del encuentro del Mesías con una mujer samaritana, con una mujer de Samaria. Y le decía que estos fariseos, pues sencillamente, ellos se consideraban justificados delante de Dios por cuanto externamente, yo les decía en estos días que los judíos, ellos tienen los mandamientos, lo hacen en una cajita y se la ponen en la frente, se la ponen en su mano derecha, el que es derecho, y en su mano izquierda, es decir, en la mano, de manera que externamente ellos manifiestan su religión. Sin embargo, el mismo Mesías le decía: ustedes quieren matarme. Aun cuando decían que eran descendientes de Abraham, querían matarlo, y ciertamente, aunque no lo mataron con sus manos, lo acusaron y lo entregaron a Pilato para que Pilato lo sentenciara a muerte. Así que, hermano, aquí vemos cómo la religión es la adoración, la manifestación externa de nuestras convicciones, de nuestras tradiciones, pero no proceden del espíritu, sino proceden de nuestra naturaleza carnal. Pues estos fariseos, que tenían la preponderancia religiosa y social, y que aún por cuanto del fariseísmo surgió lo que hoy el judaísmo, lo que es hoy el judaísmo en la diferente vertiente que conocemos y que mantiene
el control, es decir, el judaísmo rabínico, el control religioso de Israel, de lo que es hoy Israel. Así que, hermano, podemos ver verdaderamente quién eran las personas que estaban al tanto de los movimientos espirituales que se estaban manifestando y querían saber cuál era la procedencia, por qué ocurrían estos milagros. Y como le dije, el Mesías sencillamente le dijo, tienen que nacer de nuevo. Es decir, porque hay que nacer del Espíritu. Porque cuando el Espíritu nace en uno, pues sencillamente comenzamos a manifestar lo interior, nuestra propia verdad. Nuestra propia verdad. Sabemos que estamos en la carne y que nuestra carne tiene muchas costumbres, pero poco a poco esa naturaleza va muriendo. Por cuanto el Mesías murió, sencillamente también esa naturaleza fue llevada a la muerte para que el Espíritu pudiera vivir y guiar cada una de nuestras vidas. Ese es el fariseísmo y esa es la naturaleza religiosa, la raíz de la naturaleza religiosa que se mueve hoy. Hay muchas, no estoy para juzgar a los fariseos ni al judaísmo rabínico, sencillamente hay muchas maneras en que el Señor trató con estas personas, pero la concreta es, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de arriba, del Espíritu. Esa es la gran verdad, no hay otra. Así que cuando le estaba dando los datos de estas publicaciones, nosotros no buscamos la fama y ustedes van a ver que el Señor no busca la fama. Si Él buscara la fama, pues Él se agradaba con aquellos fariseos y sencillamente comenzaba a involucrarse con ellos y a aceptar sus maneras y sencillamente contaminar el testimonio, el mensaje del Elohim verdadero que estaba en él, de la obra, la misión que él vino a la tierra a cumplir. De manera que cuando usted se adhiere a una facción, a una secta, a una religión, ya usted contamina el testimonio del Espíritu. Ya usted está ligando, está mezclando dos raíces, dos fuentes que se contraponen una a la otra. Por eso tenemos que tener definido en quién hemos creído. La naturaleza religiosa, hermano, es muy fuerte. La naturaleza religiosa busca, como decir, la ostentación, la contemplación, el reino. Satanás sabe que el hombre es dado a esa vanagloria de querer ser Dios o igual a Dios. Satanás te ofrece el mundo cuando tú en tu debilidad pues acepta contaminarte y apartar a un lado la verdad de Elohim o de otro Elohim, de otro Dios, y sencillamente te ofrece el mundo, te lleva a las naciones, te hace un ministerio próspero, pero como dice que en el libro de Apocalipsis se descubre tarde o temprano, se descubren sus desnudeces. ¿Por qué? Porque no procede del Espíritu de Elohim sus obras,
ni han tenido un encuentro con el Mesías. El nacer de nuevo está definido en el Evangelio eterno y supuestamente cuando usted viene a una religión, usted nace de nuevo, usted deja una vida atrás, usted hace un cambio de vida, pero es un cambio de vida en su propia naturaleza carnal, pero no un nuevo nacimiento según Elohim, según lo que Elohim ha establecido. Vaya, para decirle algo semejante, el Señor hizo, como decir, los animales, diferentes animales, y hoy el hombre, en contra de lo que Elohim ha establecido, está mezclando raza, trayendo una nueva raza. Cuando Él lo hizo en sus orígenes. Cada animal lo hizo macho y hembra, así también al hombre. De manera que el hombre, en contra de la naturaleza, también quiere cambiar su naturaleza. Y hay hombres que están cambiando su naturaleza masculina de varón para una naturaleza femenina de mujer. Ahí podemos ver cómo el testimonio del Creador está siendo contaminado, está queriendo ser cambiado. Asimismo es en el aspecto religioso. Pues el Señor, sabiendo estas cosas, y como Él no buscaba contaminar su mensaje ni entrar, no buscaba la gloria del hombre, dice: ¿cómo van a creer si ustedes buscan la gloria de ustedes mismos, la gloria de los hombres? Porque quieren que otro hombre sepa, que vea que hoy usted cambió, que hoy usted ya es miembro de una religión, de un partido, y que usted cambió, y que si es un partido o una religión que está en auge, pues usted se siente orgulloso de pertenecer a ese partido, a esa religión. Pero no buscamos la gloria del hombre. En estos días conocí de un hombre que supuestamente él es pastor, vive en Holguín. En Holguín, allí en su campo, cerca del campo donde él vive, le ofrecieron una casa y una iglesia para que él fuera el pastor una vez que fue a predicar allí. Pero él sentía que su ministerio era más grande, que él, lo que tenía en él, lo que Dios le había dado era más grande, y desechó pues atender a aquella congregación. Pues da la casualidad que una de las casas que visito y que doy testimonio, y que me he dado cuenta, como les he dicho ya, que no lo reciben, sino que se mantienen en su misma, como decir, en su creencia religiosa, pues aquel hombre apareció en este hogar con ciertas relaciones familiares, y él vino a una ciudad relativamente grande que es Guantánamo a hacer su ministerio, a levantar su ministerio, como decir, a comenzar en una casa predicando, buscando ovejas, con esas ofrendas y diezmo, sencillamente construir para él y su familia, y también para la congregación, un lugar donde él pueda manifestar de una manera, como decir, manifestar que lo que hay en él es poderoso, y llevar adelante su ministerio. Esa es la cosmovisión, el fariseísmo religioso que se manifiesta hoy en día. Pues gracias al Elohim eterno, al Espíritu que me ha guiado,
al Elohim que me ha escogido desde el vientre de mi madre y me ha traído en un peregrinar y ha ido apartando de mi vida lo que no es de él. Ha ido enderezando el camino, porque aunque fui un líder en la iglesia donde me encontraba, muy activo, más de 100 células, casas, porque no era de la visión de levantar iglesia, sino más de 100 casas, células, donde nos reuníamos un día a la semana, supuestamente a predicar, a llevar el evangelio de Jesucristo. Pero de algún modo el Señor estorbó siempre de que llegara a otros niveles. Fui presidente de la escuela dominical, presidente de la comisión misionera del departamento de caballeros, es decir, de hombres ya mayores de, digamos, 30 y pico de años. Pues ejercía un liderazgo, pero él tenía otros planes conmigo. Y como dice, no debemos hacer ostentación en primer lugar, porque nada podemos si no es por él. Nada puede el hombre, nada tiene el hombre si no le es dado de arriba. De manera que a Pilato se le dio poder para sentenciar al Mesías y llevarlo a la muerte. Así que, hermano, no crea que porque hoy usted tiene un ministerio poderoso, pues sencillamente, como él dijo, ¿cómo ustedes van a creer si buscan la gloria los unos de los otros? Ellos mismos se dan gloria. Mira ese hermano que ungido, mira todo lo que tiene. Esa iglesia sí está bendecida, por cuanto ven la abundancia de lo material, por cuanto ven el derroche de dinero en el que se mueven sus líderes. Así que el Señor sea el que obre y juzgue, y Él es el que conoce los corazones. Así que toda contradicción religiosa que hay en usted quedan desechadas en el nuevo nacimiento, en un encuentro con el Mesías, en un encuentro de recibir el testimonio del Espíritu. Salió pues de Judea, como dice, aunque Yeshua no bautizaba sino sus discípulos. Ya le hemos hablado acerca del bautismo y acerca de que esta purificación, o como se conoce, bautismo de Juan, pues fue una señal para que el Mesías se manifestase, y que era una purificación que se hacían los judíos en los días del Yom Kippur, del anterior a los días del perdón, preparándose para arrepentimiento, para la confesión y el perdón de los pecados, y ser nuevamente en el año nuevo, ser inscrito en el libro de la vida, es decir, venir mejor preparado espiritualmente, de manera que usted puede usted mismo practicar ese tipo de purificación. Pero como dice y como dijo Juan, ese es el que purifica con el Espíritu Santo. Es por medio de la palabra que él habló y por medio de la sangre que él derramó que nosotros somos purificados. No obstante, lo que él dio fue el lavamiento de los pies, y hoy vamos a decir algo acerca de eso. Es decir,
que él cuando estaba con sus discípulos, fíjense para que ustedes vean, cuando él hace la cena, eso está en el capítulo 13 del Evangelio Eterno. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Yehoshua que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Yehoshua que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Elohim y a Elohim iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú no me lavas los pies. Respondió Yeshua y les dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderá después. Pero dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Josué le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Escucha, hermano, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Usted se podrá bautizar, pero si usted no se lava los pies, usted no tiene parte con él, porque sencillamente usted ha tenido como nada su palabra. Usted no ha conocido al Mesías. Hoy las personas se entregan en una religión, lo bautizan en un río, le dicen que es una nueva criatura. A veces siguen el mismo pecado que estaba anteriormente, más discreto, pero sencillamente no ha nacido de nuevo. Por cuanto lo que él dice aquí es, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Está fuera de mi reino. Está fuera de mí. No estás en la voluntad de Elohim. Escucha, hermano, esto. Por eso debemos prestar y poner toda nuestra atención, toda la preeminencia de nuestra vida debe estar en el Mesías, porque por él es que conocemos al Elohim verdadero y es que verdaderamente podemos experimentar el nuevo nacimiento. Podemos experimentar el poder de Elohim. Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Josué le dijo, el que está lavado, es decir, el que está bañado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Es decir, que luego que usted se baña, usted hace cumple con este mandamiento de lavarse los pies. Como dice, bendito sea Adonai Elohim, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado su mandamiento. Bendito sea Elohim, que por medio del Mesías nos ha dado el mandamiento de lavarnos los pies y lavárselos a otro, hacer lo mismo que él hizo. Cuando las personas reciben el nuevo nacimiento, recibe el soplo del aliento de vida, usted mismo comienza a lavarse los pies en obediencia al mandamiento que da el Mesías, para tener parte con él. Visualizar al Mesías, aquel que fue traspasado, de donde salió agua y sangre. Recibir el soplo del Espíritu y lavarse los pies, guardar los mandamientos y lavarse los pies, es lo que nos define como hijo de Elohim. No contamine
el testimonio no contamine lo que usted ha recibido, el espíritu de agua pura, verdadera, del agua de vida, con aguas turbias de este mundo, con corrientes espirituales que se mueven en este mundo y que hay para todos los gustos. Por eso es el Espíritu Santo, porque se mueven muchos espíritus, pero son espíritus inmundos, espíritus que entran en el hombre y lo llevan a la gloria, le traen prosperidad al hombre, pero sencillamente están llevando una falsa doctrina al mundo. Este es lo que verdaderamente el Mesías y el Hijo de Elohim y Elohim dieron para sus hijos: lavarse los pies. Y se aplica a los hombres. Se aplica a los hombres. Usted lo puede hacérselo a sí mismo y también hacérselos a otro que comparta el testimonio del Espíritu con usted. Ese es el testimonio del Espíritu. Puede hacérselo a sus hijos varones. Así que, hermano, aquí está lo que el Señor dio para su pueblo, y Él le dijo: lo que yo te hago ahora, tú no lo comprenderás ahora, pero lo comprenderás después. Él estaba diciéndole: ustedes vienen con la tradición de Juan de bautizar a las personas. Él no bautizó a nadie. Si eso hubiera sido algo de él lo hubiera dicho y lo hubiera hecho, pero eso ya Juan no hubiera bautizado más, y quien debía continuar bautizando es el Mesías. Pero él no bautizó a nadie. Él le lavó los pies a sus discípulos. Dice: el que está bañado no necesita sino lavarse los pies, porque todo está limpio por la palabra y por la sangre que él derramó. Nuestros pecados han sido perdonados y remitidos. Ha habido remisión de nuestros pecados. Pero si decimos que no tenemos pecado, mentiroso no hacemos. De manera que, de alguna manera, hermano, nos contaminamos en nuestro día, en nuestro andar. Nos contaminamos en nuestro andar en el mundo, porque estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, porque hemos nacido de lo alto, hemos nacido del Espíritu, hemos nacido del cielo. Pero en nuestro andar en el mundo nos contaminamos con el mundo, y por eso nos lavamos los pies, porque es el único medio de nuestro cuerpo, la única parte de nuestro cuerpo que de algún modo tiene contacto con el mundo, son nuestros pies. A menos que usted se contamine con fornicación, con adulterio, pues usted está contaminando no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Así que, hermano, es nacer de nuevo y lavarse los pies. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que es hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues yo, el Señor y el maestro, el rabino, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Así es como se debe practicar, y así es como debemos hacer, para que el mundo crea que verdaderamente Elohim nos ha escogido, de que somos sus hijos, y que hemos visto, hemos mirado, hemos recibido a aquel que Él envió. Esto es, hermano, lo que nos ha dado el Señor, y damos testimonio. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hacéis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Escucha, hermano, Él escogió a 12, pero Él no identificó plenamente a esos 12. Tenemos referencia de algunos, pero Él no identificó a los 12. No es Mateo, no es no sé quién, no sé. Exactamente, Él no identificó a los 12, como tampoco hace una identificación de sus hijos, a menos
que sea que el testimonio, es decir, el espíritu que está en nosotros es el que da testimonio de que somos hijos de Elohim. No somos nosotros los que damos testimonio. Por eso no es el aspecto exterior, no es lo que yo diga, no es lo que yo quiera manifestar, es el testimonio que quiera dar Elohim de mí. Y si usted está fuera de este Mesías, Elohim lo que está dando un testimonio de que usted no es su hijo y de que usted solamente es un miembro de una secta religiosa, de una religión o de un partido. Ese es el testimonio que está dando Elohim. Y el que sabe, y como dice, que no debemos creer en todo aquel que diga que es inspirado por Dios, sino que debemos verificar los espíritus a ver si son de Elohim. Todo aquel que no reconozca que el Hijo de Elohim vino como hombre verdadero al mundo, el que lo reconozca que vino, que es la palabra que se hizo hombre y vino al mundo, es de Elohim. El que no lo reconozca así, no es de Elohim. Así que, hermano, tenemos bastante y bien definidas reglas para comprobar los espíritus. Ya sabemos que el bautismo no es, él le lavó los pies a los discípulos y lo hace a los hombres. Eso lo practicó Abraham cuando vio venir a aquellos 3 hombres, entre los cuales estaba el Señor. Dice que lo hizo pasar a las tiendas, le lavó sus pies y le ofreció el pan, le ofreció alimento. Y fue cuando recibió la bendición del nacimiento de Isaac y se le dijo que las ciudades de Sodoma y de Gomorra iban a ser destruidas. Es decir, hermano, que el Señor alerta a sus hijos, a sus siervos, cuando tienen acontecimientos de juicio sobre el mundo. Por eso usted debe tener tranquilidad. En el mundo hay mucha profecía, hay mucha adivinación, hay mucha, como decir, personas que se dedican a emitir sobre presidentes, sobre personas determinadas, fundamentalmente famosos, para adquirir fama. Si por casualidad ocurriera, pues adquieren más fama. Es decir, que tratan de adivinar las cosas que están ocurriendo en el mundo. A veces yo sigo algún que otro, como decir, canal, o no lo sigo, veo determinado mensaje y dentro de ello he visto algunos que se atreven a proferir profecías y profecías y profecías, y ellos deben darse cuenta que ninguna de las profecías se cumplen. Ellos mismos deben darse cuenta que son falsos profetas, que son falsos pastores, pero viven de eso. Sencillamente siguen y muchas personas lo siguen. Entonces, y le era necesario, aunque dice que Josué no bautizaba sino sus discípulos, ya aclaramos esto. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Él iba para Galilea, porque dice que un profeta no tiene, como decir, no es bien recibido en su propia tierra. Él se reveló a Judea como el Hijo de Elohim, como el Mesías, pero ellos no lo recibieron, por eso él hizo su mayor estancia en Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria, es decir, que de Judea a Galilea podían haber diversos caminos para ir, pero él escogió el camino que pasaba por Samaria, porque le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Ya le leí en el capítulo 48 de Génesis, donde Jacob le da una doble porción, es decir, la heredad
que le correspondía de la tierra de Israel a la tribu de José, pero también le da otra porción, que este terreno que se encontraba en Samaria. Samaria, por supuesto, tiene una historia. Hay un rey, el padre de Acab, fue el que compró este terreno de Samaria, en Sicar también, y allí establecieron el reino. Después que murió este hombre, pues Acab fue el que lo sucedió en el reino, y establecieron allí el lugar de adoración en Samaria, en Gerizim, donde estaba el templo de Samaria, y establecieron, una vez que fueron divididas las tribus, pues se estableció un lugar de adoración en Samaria. De manera que no solamente eso, sino que también los samaritanos, en el tiempo del primer templo, es decir, del templo donde el profeta déjame ver si lo veo aquí. Cuando ellos salen de Babilonia, pues, y van con la anuencia del rey a reconstruir los muros de Jerusalén, a reconstruir el templo, pues estos samaritanos precisamente se oponían y empezaban a acusarlo, empezaban a hacer cosas para detener las obras de la reconstrucción de las murallas, es decir, de los muros que protegían la ciudad, es decir, la reconstrucción de Jerusalén, de los muros y del templo. Y estos samaritanos pues se levantaban sencillamente en oposición, de manera que ha habido siempre ha habido desavenencia, han habido contradicciones, enemistades entre los samaritanos y los judíos. Ustedes verán que vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Josué, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, mediodía, cuando él llegó a ese lugar. Así que vamos a ver que él llega a este lugar, a esta ciudad de Samaria, porque allí él, como decir, va a tener un encuentro. Este pozo de Jacob se constituye un lugar de encuentro. Es decir, el Mesías, quien es que da el agua de vida, quien es que llena nuestra vasija, quien es que sacia nuestra sed, quien es que purifica con el agua limpia todo nuestro ser, pues estaba allí un poco que en un cierto paralelismo a aquel pozo profundo, aquel pozo de Jacob, pozo que la samaritana le dice es profundo y no tienes con qué sacar el agua, pozo que venía con una tradición riquísima, pues el Mesías está ahí un poco que paradójicamente para llevar a esa samaritana, y en representación de los samaritanos,
llevarla, sacarla de las profundidades del pozo de Jacob, del agua que podían beber a pesar de las tradiciones riquísimas que tenía, pero que volverían a tener sed a aquel que era quien le iba a dar de la fuente de vida, porque es la vida, del agua de vida, de aquel de cuando bebieren no iban a tener sed jamás. Como dice, el que viene a mí no tendrá sed jamás, y el que cree en mí no tendrá hambre jamás. De manera que al venir a él bebemos del agua, y al creer en él pues comemos de él, nos alimentamos de él. Por eso él le dice a los discípulos: yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. Así que, hermano, le era necesario pasar por Samaria, porque allí él iba a tener un encuentro con una mujer. En Génesis capítulo 24, lo vamos a leer. Hay también asimismo una paradoja, ¿no?, profética de este encuentro. El capítulo 24 trata, dice: Abraham era un anciano muy venido en días, y el Eterno había bendecido a Abraham en todo. Dijo Abraham a su siervo, el más veterano de su casa, quien manejaba todo lo que tenía: por favor, pon tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por el eterno Elohim de los cielos y Elohim de la tierra, que no tomarás para mi hijo una mujer de las hijas del cananeo entre los cuales resido. Esta frase, Elohim de los cielos y Elohim de la tierra. Él es el creador y es el Dios de los cielos y es el Dios de la tierra. No hay otro Elohim. Es el Elohim de Israel, pero es el Elohim de todas las naciones. Que no tomará para mi hijo una mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales resido. Fíjense, Abraham no quería contaminarse, porque aunque él vivía en Canaán, porque Dios le había dicho: deja tu tierra y a tu parentela, la tierra que yo te voy a mostrar, y esta tierra de Canaán, la cual él le prometió a Abraham que le iba a dar a él y a su descendencia para siempre. Pero allí estaba el cananeo. Los residentes desde antes que Abraham llegara estaban allí, pero él no quería contaminarse ni contaminar a su hijo ni a su familia con las mujeres de el cananeo. Y sino que irás a mi tierra, a mi parentela, pues tomarás mujer para mi hijo Isaac. Su siervo le dijo: quizás la mujer no desee venir tras de mí a esta tierra. ¿Acaso haré volver a tu hijo a la tierra de la cual saliste? Abraham le dijo: cuídate de no regresar a mi hijo allá. El eterno Elohim de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, que me habló y me juró diciendo: a tu simiente dará esta tierra. Él enviará su emisario delante de ti, es decir, su enviado delante de ti. El enviado de Elohim es el Mesías. Y el Mesías tiene un ángel, que lo vimos en Apocalipsis, que él también lo puede enviar. El Mesías tiene un ángel, que fue el que fue enviado a Juan. Y tomará de allí una mujer para mi hijo. Pero si la mujer no sea venir contigo, tú quedarás absuelto de este juramento mío. Solamente a mi hijo no regreses allá. Puso el siervo su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este asunto. Tomó el siervo 10 de los camellos de su señor y se fue, llevando consigo toda clase de bienes de su señor. Partió y se fue Abraham, se fue a Harán, Mesopotamia, a la ciudad de Nahor. De Nacor, dicen algunas versiones. Hizo que se hincaran los camellos fuera de la ciudad, donde estaba un pozo de agua, cuando atardecía, al tiempo cuando las jóvenes salían
para sacar agua. Es decir, las jóvenes venían a este pozo al mediodía a sacar agua. Y él llegó allí, inclinó los camellos y dijo: por favor, eterno Elohim de mi señor Abraham, haz que suceda para mí hoy. Haz una bondad para mi señor Abraham. Aquí me encuentro junto al pozo de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salieron para extraer agua. Que la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y ella diga, bebe, y también daré de beber a tus camellos, sea ella la que tú has señalado para tu siervo, para Isaac. Con ella yo sabré que hiciste una bondad con mi señor. Resulta que antes de que finalizara de hablar, he aquí salía Ribca, la nacida de Betuel, el hijo de, por supuesto, se conoce como Raquel, esposa de Nahor, hermano de Abraham, con su cántaro al hombro. Es decir, que esta joven llegó con su cántaro al hombro allí a ese pozo. Estoy leyendo esto para que ustedes vean proféticamente cómo está aconteciendo algo con el Mesías similar. Abraham significa al Eterno, al Padre. El siervo significa al enviado, como el Mesías significa también el enviado de Elohim, el enviado del anciano de días, pues lo envió, y él llegó a esta fuente para tener un encuentro con aquella mujer. Es importante, hermano, lo que estamos diciendo, porque vamos a ver el desenlace de estas cosas. Y aquella mujer, como mismo llegó la samaritana con su cántaro al hombro a buscar agua, y fue el Mesías quien le pidió de beber. Vamos a ver que hay cierta similitud, pero hay diferencia entre esta mujer y aquella. Bueno, llega esta joven Raquel, Ribca en el hebreo, la nacida de Betuel, el hijo de Milcá, esposa de Nahor, hermano de Abraham, con su cántaro al hombro. La joven era de muy buen ver, es decir, era bonita, era virgen, a quien ningún hombre había conocido. Ella descendió al manantial, llenó su cántaro y subió. No sé cómo. Bueno, aquí la escritura revela que era virgen, pero él también parece que pudo entender que esa mujer era virgen. Parece que de alguna manera pues se identificaba, había una diferencia entre la virgen y la casada. Así que la que fue al pozo, al encuentro con el Mesías, no era una virgen, porque el Señor mismo le dice: 5 maridos ha tenido y el que ahora tiene es tuyo. Pero en nuestros días, bueno, a veces tienen el anillo de compromiso, pero no sabemos cuál es virgen y cuál no es virgen. El siervo, corrió hacia ella y le dijo: por favor, dame de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella dijo: bebe, señor mío. Se apuró para bajar su cántaro a su mano y le dio de beber. Hay una bondad, hay una dulzura, hay una hospitalidad, hay un corazón limpio en esta mujer. No solamente era virgen, sino que esta mujer no estaba contaminada de cosas, no estaba envenenado su corazón con cosas, con enemistades. Esta mujer era una mujer que expresaba bondad, que expresaba pureza hasta cierto punto, expresaba una virginidad tanto interior como exteriormente. Por eso uno puede discernir los espíritus según las expresiones de las personas. Cuando acabó de darle de beber, dijo: también sacaré agua para tus camellos hasta que acaben de beber, conforme a la oración que hizo este siervo, de que aquella
mujer, aquella virgen a la cual él le pidiera de beber y también le diera a sus camellos, dice que él entendería que esta era la mujer que el Eterno había escogido para la hija, para el hijo de Abraham, para Isaac. Se apuró, vació su cántaro en el bebedero y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. El hombre la observaba en silencio para saber si el Eterno había dado éxito a su camino o no. He aquí, hermano, la guianza del Espíritu. He aquí cómo podemos ver las obras del Espíritu, la cual el mundo no puede ver. Usted ora y usted está en una dimensión espiritual cuando usted ora por cualquier situación y usted está mirando cómo se mueve el Espíritu, cómo a veces las cosas ocurren de manera que no entendemos, pero siempre debemos confiar que el Señor está haciendo lo mejor para nuestra vida, porque dice, todas las cosas ayudan para bien, esto es, aquellos a los que creen, a los que confían, aquellos que son hijos de Elohim. Para esos, todas las cosas ayudan para bien. Por eso no siempre las cosas ocurren tan, como decir, de esta manera. A veces hay contradicciones y nos quedamos un poco que perplejos, pero confiemos. El Señor tiene el control de todo. Dice, cuando los camellos acabaron de beber, el hombre tomó un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes de oro para sus brazos, que pesaban 10 siclos. Y le dijo, ¿de quién eres hija? Dime, por favor. ¿Hay lugar en la casa de tu padre donde podamos pasar la noche? Ella le dijo, yo soy hija de Betuel. Y le dijo, yo soy hija de Betuel, hijo de Milcá y Nenajor. Y le dijo, tenemos paja, mucho forraje y también lugar para que pernocten. Inclinó su cabeza el hombre y se posternó ante el Eterno y dijo, bendito sea el Eterno Elohim de mi señor Abraham, que no apartó su bondad y su verdad de mi señor. Estando yo en camino, el Eterno me condujo a la casa de los parientes de mi señor. La chica corrió y contó a la casa de su madre todos estos sucesos. Ribca, es decir, Raquel, tenía un hermano llamado Labán. Corrió Labán fuera hacia el hombre junto al manantial. Al que tenía la bendición supuestamente le puso oro. Este hombre rápido corrió. Cuando vio el pendiente, fíjense lo que dice, cuando vio el pendiente y los brazaletes en brazo de su hermana y oyó la palabra de su hermana Ribca, que decía, así me dijo el hombre, y vino el hombre, he aquí que él estaba junto a los camellos, junto al manantial. Este hombre fue, pero fue con cierto interés, mirando, como decir, aquellos atributos, aquellos regalos que él le había hecho a su hermana. Pues dijo, oh, este hombre pues trae bendiciones. Es decir, que no fue con el mismo corazón que fue su hermana. Hoy vemos, en todos los tiempos ha habido esto, pero hoy también lo vemos. El Señor mismo decía, ustedes vienen a mí porque comen el pan y se sacian, no porque han entendido las señales. Y muchas personas hoy tienen religiones y cosas porque ven la prosperidad, el oro, la abundancia, que pues su religión le ha permitido. Como digo, el diablo le pone la misma gloria del mundo, no del cielo, porque él no puede dar nada del cielo, las cosas de este mundo, y la pone en el hombre para poderlo sobornar, extorsionar. Y
y le dijo: bendito del Eterno, ¿por qué te quedas fuera? Yo he preparado la casa y el lugar para los camellos. Oye lo que dice él. Vino el hombre a la casa, desató los camellos y le dio paja y forraje. Luego trajo agua para lavar los pies de él. Miren, este hombre, hermano, también le lavó los pies, para que no digan que esto es algo improvisado. Esto está en la escritura. Esto está en la, como decimos, en la Tanaj, en el Tanaj, para lavar los pies de él y los pies de los hombres que le acompañaban. También puso comida delante de él, pero él dijo: no comeré hasta que diga lo que tengo que decir. Y le dijo: yo soy siervo de Abraham. El Eterno ha bendecido mucho a mi señor y ha prosperado, y lo ha prosperado. Le ha dado ovejas, vaca, plata, oro, siervos, siervas, camello y asnos. Y Sara, mujer de mi señor, parió en su vejez un hijo a mi señor, y quien le ha dado todo lo que tiene. Y mi señor me hizo jurar diciendo: no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas del cananeo, en cuya tierra resido, sino que irás a la casa de mi padre y mi familia, y tomarás mujer para mi hijo. Yo dije a mi señor: quizá la mujer no quiera venir conmigo. Entonces me dijo: el Eterno, a quien yo anduve, ante quien yo anduve, enviará su enviado contigo, y él te dará éxito en tu emprendimiento. Dará éxito en tu emprendimiento. Hoy esta palabra se usa mucho, emprendimiento, pero hay dos emprendimientos: el que da Satanás en el mundo, al que hace la voluntad de él, pero hay también una bendición para el emprendimiento que hacemos los hijos de Elohim. Tú tomarás una mujer para mi hijo, de mi familia, de la casa de mi padre. Entonces, cuando haya llegado a mi familia, quedarás libre de mi juramento, aunque no te la den, también quedará libre de mi juramento. Llegué pues hoy al manantial y dije: Eterno Elohim de mi señor Abraham, por favor, haz de dar éxito a mi viaje en el cual ando. He aquí yo estoy junto al manantial de agua, que la joven que venga para sacar agua, y a quien yo diga: por favor, dame de beber un poco de agua de tu cántaro, y ella me responda: bebe tú, y también sacaré agua para tus camellos, que sea ella la mujer que el Eterno ha destinado para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí que Rebeca venía. Es Rebeca, hermano, disculpen, Rica, es Rebeca, no es Raquel. Venía, Raquel es de la mujer de Jacob, perdónenme. Venía con su cántaro sobre su hombro. Ahora pude leer realmente la traducción. Luego descendió al manantial y sacó agua. Entonces dijo: por favor, Entonces le dije: por favor, dame de beber. Ella bajó rápidamente su cántaro de encima de su hombro y dijo: bebe tú, y también daré de beber a tus camellos. Yo bebí, y también dio de beber a mis camellos. Entonces le pregunté: ¿de quién eres hija? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milcá. Yo puse el pendiente en su nariz y los brazaletes en sus brazos, y me incliné y adoré al Eterno y lo bendije. Y bendije al Eterno, Elohim de mi señor Abraham, que me guió por el camino acertado, por el camino correcto. El camino correcto, hermano, te lleva a la verdad, te lleva al Mesías, al hijo de Elohim, para tomar hija del hermano de mi señor para su hijo. Y te guía también a quién es aquella mujer. No es la perfecta, pero es la mujer que él ha escogido para cada uno de sus hijos. En el caso que usted sea viudo, en el caso que usted sea un hombre soltero, usted puede pues ser guiado a aquella mujer que Elohim ha adquirido para usted. Si usted es viudo y desea mantenerse en viudez, bien, pero si desea casarse de nuevo, el Señor puede guiarle. Y si es un hombre que nunca se ha casado, pues el Señor puede darle a aquella sierva que él ha escogido para usted. Ahora pues,
si vosotros vais a mostrar misericordia y verdad para con mi señor, declarádmelo, si no, declarádmelo también, y yo miré a derecha o a la izquierda. Entonces Labán y Betuel respondieron diciendo, del Eterno procede esto, del Eterno procede esto. No podemos decir si es malo o es bueno. Escuche, ellos entendieron que estaba Elohim en el asunto, pero no podían saber si era bueno, si era malo para ella, para ellos. Pero dijo, he aquí que Rebeca está delante de ti, tómala y vete y sea la mujer del hijo de tu señor, como ha dicho el Eterno. Y aconteció que cuando el siervo de Abraham oyó esta palabra, se postró a tierra delante del Eterno, como decir, en adoración, en reverencia, en dándole gloria, por cuanto lo había prosperado en su viaje y todo había salido bien. Y dice que sacó objetos de platas, de oro y vestido y se lo dio a Rebeca. También dio obsequios preciosos a su hermano y a su madre. Después comieron y bebieron, y él y los hombres que habían venido con él, y pasaron la noche, y levantándose de mañana dijo, permitidme regresar a mi señor, pues, y pidieron que no lo retrasaran, sino que lo regresaran al Señor. Creo que aquí, hermanos, podemos tener un entendimiento de las riquezas espirituales que se estaban moviendo cuando el Mesías tiene el encuentro con esta mujer samaritana en aquel pozo. Fíjense qué riquezas hay en este texto paralelo, en este contexto que hemos hablado, que hemos leído, qué riquezas espirituales hay y cuántas cosas podemos sacar, cuántas riquezas de la abundancia que se mueve en el Hijo de Elohim podemos sacar del pozo del agua de vida, del agua que no se estanca, que es un agua de vida que fluye para vida eterna. Esta es el agua que le iba a ofrecer el Mesías a esta mujer. Y dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Josué, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, mediodía, similar a aquello. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, dame de beber. Escuche, dame de beber, le dice el Mesías a esta mujer, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, escuchen, hermano, la diferencia que hay entre aquella mujer y esta. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Y aquí sale el veneno que había en aquella mujer, sale la enemistad que había en aquella mujer, salen las contradicciones de pueblo, de familia. Es decir, que uno manifiesta, alguien viene y lo primero que usted le dice es que esto está malo, tengo una situación terrible en mi casa, este país está malo. Y así es, pues manifestamos lo que hay dentro de nosotros, todas aquellas cosas que hay dentro de nosotros. Por eso dice que la palabra del Señor deben estar en nuestra boca, en nuestro corazón, y debemos repetirle estando en la casa, a nuestros hijos, andando por el camino, al acostarnos. No debe, hermano, de verdad que uno debe tratar de mantenerse hablando la palabra de Elohim para no contaminarnos, para no traer a la existencia, a nuestra vida espiritual, traer esta vida material con todas sus situaciones que tiene, y sencillamente contaminarnos y contaminar a otro, lejos de darle el testimonio de vida, lejos de darle la abundancia, el manantial de vida que fluye del Mesías. Pues esta mujer sencillamente no le dio de beber, no bajó su cántaro y no le dio de beber, que es lo que le estaba pidiendo, era agua. No le dio de beber. No le ofreció el agua, no le dijo, yo te daré de beber.
Y si hubieran estado ahí los discípulos, también le iba a dar de beber a él y a sus discípulos. Pero esta mujer sencillamente sacó su contradicción y su enemistad. Mira, hermano, Samaria le decía que el Señor dijo en el capítulo 10, tengo otras ovejas que no son de este redil. Es decir, estaba en el redil de los judíos. Y él dijo, tengo otras ovejas que no estaban en este redil. A ella debo buscar y traerla para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Samaria representa la cabeza de las 10 tribus separadas y divididas de la tribu de Judá. De manera que por esto es que le es necesario al Mesías pasar por Samaria. Samaria representa todas las ovejas de los hijos de Elohim que estamos en el mundo. Esos somos los samaritanos. De lo que estamos bebiendo de pozos que aunque tomamos mucha agua, volveremos a tener sed. Pero he aquí que Elohim le está presentando a todos los que ven, a los que miran el testimonio del Espíritu, a los que reciben el testimonio del Espíritu, le está presentando a su Hijo, aquel por medio de quien fluyen todas las bendiciones, todas las riquezas del reino de Elohim fluyen por medio de su Hijo. Así que, hermano, Samaria representa el resto del mundo. Samaria representa aquello que estamos enemistados, que por diversas razones nos hemos separado y estamos lejos de Elohim, lejos de su pacto, del soplo del Espíritu, y estamos respirando oxígeno contaminado, porque respiramos oxígeno, pero nos contaminamos con la COVID, nos contaminamos con diversos virus que están también en el medio ambiente. Pero cuando usted recibe el aliento de vida, usted está recibiendo verdaderamente la vida, el aliento puro, la vida eterna que estaba con el Padre. La santidad de la gloria de Elohim, usted la está recibiendo por medio del aliento de su Hijo. Y él le dice, si conocieras el don de Elohim, fíjate, aquella mujer no miró la abundancia de los camellos ni de las alforjas que estaban llenas, sencillamente proveyó en la necesidad que tenía el siervo. Le decía que aquel siervo que representaba a Abraham representaba el anciano de días, representaba al Eterno, y este siervo era el enviado. Así también Elohim es el anciano de día, el Padre, que está buscando a la novia de su Hijo, porque él vino a los suyos, él vino a aquella mujer que por herencia, por de cierto derecho le pertenecía, porque ya habían hecho un pacto prenupcial, y cuando él viene no lo recibieron y ella se está casando con otro. Está en adulterio y no lo recibe. No solo un adulterio físico, no, sino también un adulterio espiritual. Desecharon al Mesías, desecharon la verdad. Por eso van a recibir a uno que no es. Como se conoce en el mundo, al antimesías. Así que, hermanos, por eso debemos definir quién es el Mesías. Y él lo va a demostrar aquí ahora. Dice, si conocieras el don de Elohim y quién es el que te dice dame de beber. Si tú conocieras quién es el que está delante de ti, quién es el que te está hablando, que no viene lleno de oro, ni viene lleno de dólares, ni viene lleno de nada. Viene con el nuevo nacimiento del cielo, viene con un nuevo nacimiento para tu vida, para que deje todas esas contaminaciones atrás. Todas esas enemistades y todas esas cosas que te parecen buenas,
pero que lo que te están hundiendo en un pozo profundo, del cual si Dios no te saca el pozo, hay muchos pozos. Hay pozos de la rencilla, hay pozos de la desesperación, pozos donde las personas caen y solamente Dios te puede sacar, como Jonás, que cayó en el vientre de aquel pez. Era como un pozo profundo, como el abismo mismo, que solamente Elohim podía sacarlo cuando hay un arrepentimiento genuino. Hay muchos pozos en las Escrituras que se manifiestan en la vida real, en el pozo de los vicios de los cuales el hombre es difícil salir de ellos. Esta mujer estaba en el pozo de los adulterios, de las fornicaciones, de las contaminaciones sexuales. Fíjense que las doncellas, las vírgenes iban a esa hora. Se dice que a esta hora iban, y ella fue a esta hora porque era una mujer desechada de la sociedad. No, ella iba a esta hora encubriendo, pasándose por virgen, por una doncella, y era una mujer que ya tenía un pasado. Incluso tenía un hombre, había tenido 5 hombres y ahora tenía uno que no era el de ella. Es decir, que lejos del entendimiento y la interpretación que hoy le están dando, que esta mujer viene aquí porque era una mujer desechada de la sociedad, marginada de la sociedad, era una mujer adúltera. ¿Quién lo sabía? Nadie lo sabe, porque solamente el Mesías conoce el corazón de las personas. Así que nadie sabía quién era aquella mujer. Pero a la hora que ella fue, era cuando iban las vírgenes, las doncellas, iban a sacar agua con su cántaro. Así que ella lo que estaba era aparentando ser una virgen, y por eso el Señor la descubre su desnudez, descubre sus contaminaciones, su corazón mismo, porque el Señor es la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Por eso, hermanos, si usted está hoy delante del pozo de Jacob y tiene un encuentro con este Mesías, su verdad va a salir a la luz, pero no es para acusarlo, es para darle la oportunidad, para ofrecerle el agua de vida, para ofrecerle el nuevo nacimiento. Así que Samaria representa a aquellos que estamos separados de Elohim, aquellos que podemos ser de Él, están buscando agua en otra fuente, pero no han venido todavía al encuentro de Elohim. También digo que el Mesías vino no solamente para los hombres, sino también para las mujeres, las cuales a veces son guiadas por todo viento de doctrina. Aquellas que a veces aún casadas van detrás de un pastor hombre. Aquellas que van al espiritismo, a un espiritista hombre, a buscar soluciones para su casa, una vez con la anuencia del esposo y otra vez sin la anuencia del esposo. Aquellas que van buscando alternativas que no fluyen por los canales que Dios ha establecido. Y dice que si conocieras el don de Elohim y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esa agua viva la podemos pedir todo, hermano, porque todos estamos sedientos y hambrientos. No saciamos nuestra ansiedad de cosas, pero que procede, queremos a veces creer, o nos hacemos nosotros mismos la idea de que la abundancia de los bienes materiales, si usted es una persona que ha tenido dinero y abundancia de bienes materiales, a veces mientras más usted tiene, más sequía y más hambre usted siente en lo espiritual, y es donde lo lleva a buscar alternativas espirituales, muchas veces de error. No es el dinero, no son la abundancia. Yo, hermano, no me pongo como ejemplo. Muchas personas han tenido más abundantemente que yo. Yo no he tenido nada. Pero a veces uno, teniendo lo que tiene, cree que ya lo tiene todo, pero está seco por dentro. Por eso busqué alternativa. Me fui ya de las tradiciones espirituales de la familia y comencé a ahondar. Me metí en las profundidades del pozo de la desesperación, y lo que me hundí fui hasta lo profundo del abismo, porque el abismo mismo, cuando llegué
A la iglesia he dado el testimonio que llegué ciego, sordo y mudo, además con problemas de confusión en mi cabeza, hermano. Estaba apagado por dentro, la oscuridad me habían copado. Me imagino que Jonás, aunque hubiera tenido los ojos abiertos dentro del vientre de aquel pez, no veía nada. Y a veces nosotros estamos tan ciegos que mirando no vemos y que oyendo no oímos. Cerramos nuestro corazón a la verdad y seguimos tras la vanidad de este mundo, hermano. Así que si conocieras el don de Elohim y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría aguas vivas. Que la paz del Eterno sea con todos. Sé que hay abundancia de aguas que el Señor puede dar en esta hora, pero para no hacer tan largos estos testimonios, lo vamos a dejar hasta aquí. Que la bendición, que la gracia, que la paz del Elohim eterno. Hoy es un día especial en el cual usted puede recibir muchas bendiciones y darle gracias al Señor por la semana que ha tenido, por los 6 días de trabajo que hemos tenido, y estamos hoy en la presencia dedicándole este día a nuestro Padre, al Eterno, recibiendo de las riquezas del Mesías, de su resurrección, de su luz, del agua de vida, del manantial del agua de vida que fluye. Estamos recibiendo. Hoy es un día de, como decir, de bendición. Hoy es un día de vida para darle gloria al Eterno por medio de su Hijo. Que usted tenga hoy un buen encuentro, a pesar del pozo, del pozo donde usted vaya, o donde usted pensó ir, o al pozo donde usted pensó llegar hoy. Que usted tenga un buen encuentro y que el Hijo de Elohim, como se le apareció a esta mujer, se le aparezca en su camino. Shalom.